El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, miércoles 12 de enero del 2022. Las lecturas de hoy están tomadas de Primera de Samuel capítulo 3, versos del 1 al 10 y del 19 al 20. El Salmo 40, entre paréntesis 39, versículos 2, 5 y del 7 al 10. El Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. El tema de hoy, la fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Queridos amigos de la palabra de Dios, hoy aprenderemos cómo escuchar la voz de Dios. ¡Qué lindo!, ¿no? Porque nosotros somos ovejitas que sabemos escuchar la voz de Jesús, ¿verdad? Bien, y eso lo vamos a aprender en la primera lectura del libro de Samuel. Samuelito ya es un niño que junto con Elí servían al Señor. Él dormía en el templo del Señor donde se encontraba el arca de la alianza, y Dios lo llama por su nombre. El Evangelio nos presenta a Jesús enseñando en la sinagoga. Después, junto con Santiago y Juan, fueron a la casa de Simón y Andrés. El ministerio poderoso de Jesús se manifiesta con la suegra de Simón, quien estaba con fiebre. Vamos a leer la primera lectura que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10 y del 19 al 20. En aquellos días el niño Samuel servía al Señor al lado de Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no abundaban las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a apagarse y ya no podía ver. Aún ardía la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, a donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Él se fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Samuel aún no conocía al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho. Y dijo a Samuel: «Anda, acuéstate, y si te llama de nuevo, responde: Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era un auténtico profeta del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El niño Samuelito se encontraba en la ciudad santuario de Silo, en donde el tabernáculo había sido plantado después de la victoria obtenida en Jericó, liderados por Josué. El arca de la alianza
Era un cofre de madera cubierto de oro, descrito en relatos bíblicos que, según la tradición judía, fue diseñado y creado por mandato divino para guardar las tablas de los 10 mandamientos. El episodio se sitúa aproximadamente un año después del éxodo de Egipto. En su interior, este rico cofre guardaba las tablas de la ley, dictadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. La Biblia cuenta que el arca y el tabernáculo, un templo portátil donde se colocó, atravesaron con Josué el río Jordán, camino de Jericó. Samuelito, al haber sido consagrado a Dios por Ana, su madre, había sido entregado a Elí para que sea entrenado en el servicio al Señor. En ese tiempo, dice el texto, la palabra del Señor no se hacía escuchar y tampoco habían visiones. Pero una noche, Elí estaba acostado en su habitación, mientras que Samuelito estaba acostado en el templo del Señor. Ahora, imaginen, cuando estamos profundamente dormidos y de pronto nos llaman por nuestro nombre. Lo sorprendente es la reacción de Samuel. ¡Qué niño más obediente! Salió corriendo hacia la habitación de Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». ¿Así reaccionan tus hijos cuando los llamas más allá de la medianoche? Ejem, lo dudo, y seguro que hasta se ponen a rezongar. Bueno, así pasó 2 veces más con Samuelito. Una cosita, cuando algo es de Dios, Él lo repetirá 3 veces hasta que le hagas caso. Bueno, Elí se dio cuenta que era Dios quien lo estaba llamando a Samuel. Entonces le enseñó cómo responderle a Dios. «Habla, Señor, que tu siervo escucha», es lo que debía responder Samuel si lo volvía a llamar Dios. Y lo guió de tal manera para que tuviera éxito. ¿Has sido alguna vez un Elí para alguien que necesitaba aprender a escuchar la voz de Dios? Espero que yo también haya podido ser un Elí para alguien. El Señor se presentó y llamó a Samuel. Él respondió, obediente a Elí, y no cambió ni una palabrita, y dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Desde ese momento estoy casi segura que Dios confirmó la misión de Samuel como profeta. El texto dice que Samuel crecía y el Señor estaba con él y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Maravilloso, ¿no les parece? Oremos con el Salmo responsorial 40, entre paréntesis 39, y vamos a responder: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. ¿Tú no quieres sacrificios? Respondemos, Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: aquí estoy. Respondemos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Respondemos: he aquí, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor.
tú lo sabes. Respondemos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Respondemos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada y cuando todavía estaba muy oscuro, se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él les respondió, vámonos a otra parte, a los pueblos cercanos, para predicar también allí, que para eso he venido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos, primero tenemos que comprender que cuando sufrimos una enfermedad, nos impedirá servir bien a Dios y cumplir la misión que Él nos ha encomendado hacer y realizar aquí en la tierra. El texto dice que cuando Jesús tomó de la mano a la suegra de Simón Pedro, quien estaba en cama con fiebre, la levantó y la fiebre la dejó y ella se puso a servirles. ¿Te das cuenta? Una vez que sanó, se puso a servir a Jesús y a los demás. Ella no se quedó en cama, por si acaso, por la recaída, ¿no? No. Se puso a servirles. Esa es nuestra misión, servir. Por la noche le trajeron toda clase de enfermos y endemoniados, a los cuales sanó y liberó a muchos de ellos. Lo que necesitamos aprender de Jesús es la forma en que administraba su misión. Hacía el bien junto con la oración a solas y de madrugada. Fíjense, Jesús, siendo hijo de Dios, necesitaba orar, levantarse de madrugada y estar a solas con su Padre. ¿Y tú? ¿Lo haces? Lo siguiente que tenemos que aprender es cómo Él ejecuta su misión de predicar el reino de Dios en otros lugares. No se quedaba estancado en un solo lugar o porque le gustaba algún pueblo, decidía quedarse allí. No, Él salía a recorrer los pueblos. ¿Y tú, cómo estás evangelizando? Recuerda que por nuestro bautismo somos reyes, profetas y sacerdotes. ¿Lo sabías? Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.